Muy bien, nos ponemos un momentito de pie para dar inicio a nuestra sesión de hoy. En nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, iniciamos la sesión del grupo Sintoniza Kabbalah, Tesis de Alquimia, invocando la luz de nuestros maestres y maestros en el estudio de la tradición cabalística. Pax. Muy bien, vamos a ver el tema de la sesión de hoy. Muy bien, vamos a iniciar entonces con esta matesis, este conocimiento que proviene de la experiencia vivida. Sí hay una parte de revelación, de conexión con los planos superiores, y es como los grandes sabios nos transmiten estos conocimientos. Sin embargo, tienen un principio de realización práctica. Entonces, esta realización práctica está ligada a una creación que es 100% humana y que es el tiempo. Entonces, ya hemos visto que trabajamos con estos portales, estas como ventanas que nos permiten hacer consciente el movimiento de la energía en lo que llamamos tiempo, que es la manera en como nosotros llevamos una cuenta para podernos plantear un objetivo de vida, considerando que el periodo en el que tenemos esta forma física es temporal. Así, el día de hoy estamos en el día 2 de Adar Aleph. El mes de Adar es el 12º mes del año, contando a partir del primer mes de primavera. Esto quiere decir que ya hemos recorrido, estamos por concluir el recorrido de la rueda zodiacal que iniciamos con Aries y lo concluimos con el mes de Adar, al que le corresponde la energía del signo Piscis. En el año 5782 de la cuenta hebrea, en la cual cada 19 años hay 7 años bisiestos. El año bisiesto, desde el punto de vista de la cuenta hebrea, incluye un mes más, no un día como nuestro calendario, sino un mes completo se agrega. Este mes que se agrega se llama Adar 1 o Adar Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y es también el número 1. Entonces, más específicamente en hebreo, estamos hablando de Adar Aleph. Entonces, estos años bisiestos se dan porque en el ciclo de la luna estamos hablando de 29 días y medio. Entonces tenemos medios días que se van juntando. Por esta razón, cada 2 o 3 años, de acuerdo con unas cuentas ahí muy precisas que hacen los especialistas,
hay necesidad de incluir este mes extra. La, el objetivo fundamental de incluir un mes más es que si no se hiciera, entonces el calendario se iría recorriendo y ya no coincidirían los meses con las estaciones. Es muy importante en esta cuenta del tiempo. Hay un fuerte vínculo entre el periodo que dura cada mes, que tiene que ver con el ciclo lunar, pero también con el periodo del año, que es el tiempo que nos lleva a recorrer la órbita alrededor del Sol. Y en este recorrido tenemos 4 momentos especiales que están bien determinados, que son 2 solsticios y 2 equinoccios. Y el trabajo que hacemos con la energía del tiempo está vinculada justamente a esta posibilidad de identificar nuestra energía con todo lo que está sucediendo en la naturaleza. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, pone su manita en cualquier momento para que les aclare cualquier duda. Así que el agregar este mes es para que esta primavera coincida justamente con el mes de Aries. Si no, Aries empezaría en marzo, a principios de marzo, y entonces ya se van desfasando los meses que corresponden a cada una de las estaciones con lo que ocurre en la naturaleza en función de estos solsticios y equinoccios. Por eso es que se agrega un mes. Entonces, este año 5782 tenemos Adar Aleph o Adar 1 y Adar Bet o Adar 2. Esto quiere decir que vamos a trabajar con la energía del signo de Piscis durante 60 días. Y es una energía muy positiva la que hay en este mes. Las letras que corresponden al mes son las letras Kuf o Kof, que corresponde al signo de Piscis, y podemos ver que esta, que es la 19ª letra del alfabeto, tiene este rasgo que va del renglón hacia el renglón inferior. Esto quiere decir que el trabajo que vamos a hacer durante el signo de Piscis tiene que ver con penetrar a nuestro lado oscuro, ahí donde nos cuesta trabajo ver el trabajo de corrección. Si alguien quería participar. ¿No? Ok, entonces este signo nos habla de descender a nuestros aspectos oscuros para llevar luz a ellos. Y esto quiere decir llevar mi atención a aspectos de mi personalidad, de mi naturaleza muy humana, en los que no he puesto seguramente atención y no me he dado cuenta de mis acciones. Entonces, este mes es para trabajar en ello y se marca en esta letra muy bien la dualidad del trabajo que hacemos para llevar luz hacia mi parte oscura y el trabajo que hacemos de la luz para que circule al plano de la materia, ¿no? La línea del renglón, la línea inferior del renglón, me habla de este plano espiritual, entonces es
que esta energía que viene de la luz se expanda en mi aspecto mental para bajar aquí y que se refleje en el plano físico, en el plano corporal, en el plano de la materia, como alegría. El mes de Adar es un mes para conectar con la alegría, incluso en esta dualidad, una alegría más bien interna. Podemos distinguir la alegría externa, esta que depende de lo que sucede fuera de nosotros. Entonces me siento alegre cuando me reúno con la gente que quiero, cuando celebramos algo, em, cuando tenemos la oportunidad de convivir en armonía, pero si algo en lo externo cambia, entonces mi alegría se desvanece. De lo que hablamos aquí es de esta alegría, esta energía que viene del plano superior y se manifiesta aquí independientemente de los factores externos. Entonces, trabajamos más bien con conectar con la alegría interna. Y trabajamos con la energía de la letra Gimel, que está asociada al planeta Júpiter y que tiene que ver con la abundancia, la generosidad y la conexión con lo espiritual, ¿no? Lo espiritual como una energía en constante expansión, que no tiene volumen, no tiene peso y se expande para todo aquel que se conecta con esa energía. Entonces tenemos tanto el día de ayer como hoy todavía, tenemos para conectar con la energía de estas dos letras y que esta energía sea la que nos ayude a hacer el trabajo de corrección que corresponde a Piscis. Y este trabajo de Piscis, en esta dualidad que mencionaba, tiene que ver con, por un lado, el dejar la actitud de víctima, aprovechar incluso en los momentos en los que sintamos que no nos corresponde, que la vida está siendo muy dura con nosotros y no nos merecemos eso. Durante este mes, asumir que si algo nos llega es porque lo merecemos. Hay una historia del rey David en la que se dice que va caminando y de pronto se encuentra con una persona y esta persona empieza a maldecirlo. Y los soldados del rey David se acercan para callarlo y el rey David les dice que lo dejen, que si esa persona lo maldice, es que por alguna razón él merece ser maldecido. Entonces, es como aceptar esto que me sucede y que además con la tendencia a considerarlo negativo, es salirnos de esa dualidad y en lugar de considerarlo negativo, tomarlo como una señal, algo, alguna información me da acerca de mi proceso de corrección. Entonces, es poner más atención en ello para aprovechar esa oportunidad. Y otro aspecto importante del trabajo de corrección tiene que ver no solo con superar esta actitud de víctima, sino por el contrario, asumir el papel de líder.
En algún momento hablaremos de esta condición de líder, pero básicamente el líder es quien asume responsabilidades. Y una responsabilidad importante que podemos asumir desde ya, si no lo hemos hecho, es la responsabilidad de nuestra propia vida. Entonces tenemos una responsabilidad con cada una de las células de nuestro cuerpo, tenemos una responsabilidad con cada una de las emociones que generamos y con cada uno de los pensamientos también que generamos. Entonces, este es un aspecto importante a trabajar en este mes. Y la semana que corresponde a esta, hasta el 5 de febrero, tenemos la lectura de la Torá, la porción o parsha que se llama Terumá y que pertenece al libro de Éxodo del capítulo 26, aquí está mal, es a partir del capítulo 25 al capítulo 25, 27, perdón, versículo 19. Entonces es todo el capítulo 25, todo el 26 y 19 versículos del capítulo 27. Y básicamente de lo que habla esta porción de Terumá tiene que ver con las ofrendas, los materiales que la divinidad solicita para la construcción del tabernáculo, de este santuario portátil en el que la divinidad misma señala que no va a habitar ese tabernáculo, sino que él va a residir en el corazón de los seres humanos. Pero sí está la construcción de este tabernáculo se refiere a la construcción en términos simbólicos de un espacio interior en cada ser humano para lograr, para buscar esta conexión directa con la energía divina, con la energía de la creación. Entonces, pues bueno, partimos de este principio de que todo lo expuesto aquí no es artículo de fe, es algo en lo que reflexionar y sobre todo poner en práctica para poder percibir de manera consciente el efecto. En particular, si este efecto nos da una percepción de pertenecer al universo, todo de estar en armonía, en sintonía con la creación. Vamos a hablar en esta sesión de pensamientos, palabras y acciones, que son tres formas en las que se manifiesta la energía. Y esto tiene en Kabbalah una explicación a partir del 100% que es toda la creación. Y desde nuestra percepción dual, nosotros a veces no tan conscientemente dividimos la realidad en la realidad del 99% y la realidad del 1%. En donde nosotros estamos, de lo que nos damos cuenta, es de la realidad del 1%. En las tradiciones espirituales, de la que sea, se tiene presente que todo proviene del 99%. Y esta visión que tiene mucho que ver con el aspecto religioso nos hace de alguna manera sentirnos eh,
separados, aparte de que dividimos la realidad, nos ubicamos en este 1% restante y el 99% es prácticamente inalcanzable. Así que la conexión, esta pausa que hacemos para conectar con el placer, que es la manifestación del 99%, no nos da el tiempo necesario para hacer el proceso de corrección. Y en la realidad del 1% tenemos una fuerza que es la que nos invita a enojarnos, a dudar, a percibir esta realidad del 1% como el total y desde ahí buscar responsables. Entonces, cuando tenemos a quien culpar, a quien echarle la culpa, dejamos de asumir nuestra responsabilidad y dejamos de buscar la conexión con el 99%. Desviamos nuestra atención de ese 99% que es nuestro origen. Esta fuerza opositora, que además en Cábala se llama el oponente, me desvía del momento presente, que es en el que puedo actuar desde la conexión con el 99%. Y vivimos entonces en el futuro o en el pasado y esta percepción fuera del momento presente me hace dudar, me conecto con la incertidumbre, con la angustia de lo que no puedo modificar, ¿no? El pasado porque ya sucedió y el futuro porque todavía no existe. Entonces, una forma de conectarnos con la realidad del 99% es poner atención en el proceso más que en el resultado. En la visión del 1% nos interesan los resultados. Conectados con la energía del 99%, nos ponemos nuestra atención en el proceso. Entonces, tenemos aquí la regla número 5, que es cuando damos sin tener intenciones ocultas, sin esperar algo a cambio, atraemos bendiciones. El dar sin intenciones ocultas es dar en la manera en que da el creador. No espera ni siquiera nuestro agradecimiento, ¿no? Agradecer lo que recibimos habla bien de nosotros, pero no de quien nos dio. Está desde el punto de vista del creador. Entonces, cuando damos como da el creador, por supuesto que atraemos bendiciones porque estamos vibrando en este nivel de energía superior que no está sujeto a la dualidad, ni a la duda, ni a la incertidumbre, ni a la angustia. Y una herramienta, entonces, es practicar la bondad y el dar transformador, o sea, dar sin esperar a cambio. En la conexión con la energía del 1%, nosotros medimos los acontecimientos que nos ocurren en función de lo que pasa fuera de nosotros. Eh,
Así que nuestra relación con los otros, nuestra relación con el ambiente, nuestra relación con las situaciones que vivimos, esa es la medida en la que nosotros percibimos si estamos conectados con el 1% o con el 99%. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, la condición de héroe la da el superar la reactividad, el oponernos, el resistirnos a la influencia del oponente. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo enfrentamos al oponente? Respetando la naturaleza de lo que sucede externamente a mí. No es ni bueno ni malo, es lo que es. Cuando yo lo juzgo, cuando lo considero positivo o negativo y además desde mi percepción y desde mis intereses, entonces ahí estoy actuando de manera reactiva. Estoy actuando como el oponente espera que lo haga. Y conectamos con la abundancia, con la riqueza de la vida, cuando estamos felices y agradecidos cuando tenemos lo que nos corresponde. Y cuando tomamos algo que no nos corresponde, entonces generamos problemas porque empezamos a tener déficits, ¿no? Es como la tarjeta de crédito, empiezo a pedir más de lo que puedo ganar y los intereses empiezan a comerme. En esta conexión con la luz es muy interesante el concepto de que realmente no tenemos que combatir a la energía negativa, no se trata de que peleemos con ella, la combatimos en la medida en que atraemos la luz. Cuando con nuestras actitudes y nuestras acciones nos sintonizamos con la luz desciende y ahí ni siquiera necesitamos pelear con la energía negativa. No hay lugar para esa energía. Y otro aspecto muy importante a tener presente es que en la realidad del 99% no hay cambios, como tampoco hay muerte, ¿no? Es en la realidad del 1% donde percibimos que las cosas cambian, pero por eso dice la sabiduría, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Aun cuando percibimos los cambios, en el sentido esencial, nuestras necesidades como alma es siempre la misma de regresar hacia la luz. Entonces, recordamos aquí esta regla número 7, que es al transformar mis pensamientos, transformo mi vida. Y la herramienta es permitir que sea mi conciencia la que cree mi realidad, no mis circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Hacerlo con todo y las circunstancias. Y generalmente tendemos a que si las circunstancias se dan, entonces lo hago. Y esa es la actitud que el oponente nos dice, claro, tienes toda la razón, si no se puede, no lo hagas. Y como combatimos esa reactividad, es diciendo, lo voy a hacer cualesquiera que sean las circunstancias. Tenemos la siguiente regla que es muy importante
y que dice que en tiempos de oscuridad hay más luz. Eh, Incluso en la tradición cabalística se habla justo de este periodo en el que estamos como humanidad. Estamos en un periodo de gran oscuridad, en el que incluso estos aspectos oscuros de nuestra reactividad salen a la luz. Todos los días hay noticias tremendas de cosas que han sucedido y no nos enteramos, ni siquiera nos imaginamos, y cosas que están sucediendo y de las que ahora sí nos estamos enterando en la medida en que ocurren. Entonces, y esto es para que nos demos cuenta de el potencial que hay con toda esta oscuridad. Si trabajamos con ella, tenemos una enorme posibilidad de revelar luz, ¿no? De que esta luz se traduzca en bienestar para todos. Y la herramienta es la certeza. Entonces, la herramienta del oponente es la duda y nuestra herramienta de almas es tengo certeza. Estoy en la luz y la luz está conmigo. Entonces, la pregunta que surge es cómo puedes estar conectado con todo. Eh, Esta es una realidad, todos estamos conectados con todo y nuestros propios actos influyen en el estado de elevación o de disminución de la conciencia espiritual de todo el mundo. Eh, Desde el punto de vista de la Cábala, no hay diferencia, desde esta realidad del 99%, no existe lo colectivo y lo individual. Son uno y lo mismo. Es como este ejemplo de la gota en el océano. Por ser gota ya no es océano, o el, eh, el océano eh, individualiza a la gota. O sea, el océano está formado por por millones de gotas, y cada gota es el océano en sí misma. Entonces, lo colectivo y lo individual es lo mismo. Lo que se aplica al grupo le corresponde al individuo. Y entonces el colectivo será lo que cada uno de los individuos aporte. Así que tenemos una tarea individual en el trabajo con el oponente, en donde el oponente al mismo tiempo nos da la oportunidad de percibirnos en este aspecto eh, negativo, que además sale justamente al formar parte de un grupo, de una comunidad, ahí donde tengo diferencias con los otros, sale mi parte negativa, pero al mismo tiempo también cuando venzo al oponente tengo la oportunidad de ver mi aspecto positivo, o incluso de verlo en los aspectos positivos que me muestran los demás. Entonces, si otro ser humano hace algo maravilloso, eso también, esa posibilidad también está en mí. Y si hay algo, un aspecto negativo que veo en el otro, seguro que también yo lo tengo. En este trabajo con la reactividad, como estamos hablando de lo
de lo que somos eh, todos como estos seres conscientes de la creación. Entonces, necesitamos hacernos conscientes de que cuando me dejo llevar por la reactividad, esta se suma a la reactividad de los demás. Entonces, mi trabajo como parte de un grupo es sumo mi reactividad a la reactividad de todos los demás o me conecto con la luz y soy un factor justo para que la luz se manifieste en ese grupo. Entonces, dentro de un grupo, la pregunta es muy importante, ¿con qué me conecto? ¿Me conecto con mi aspecto reactivo o me conecto con la luz? Y desde aquí podemos entender por qué cada generación repite las mismas acciones. Decimos que la historia, el conocimiento de la historia es lo que haría posible que no cometamos los errores del pasado. Sin embargo, cuando vamos a la historia, vemos que nos sirve para darnos cuenta de que cometimos el mismo error que generaciones anteriores. Esto proviene de nuestro nivel de ignorancia en el que no nos hacemos cargo de que la guerra empieza con mi propio conflicto interno. Ni siquiera, en la lucha con el oponente, sino, conmigo misma, cuando no sé quién soy, no sé qué hago aquí, no tengo un propósito y caigo en este aspecto, por ejemplo, que de corrección del mes de Adar, que es, sentirme víctima. Y la víctima siempre está esperando el momento de desquitarse, ¿no? Entonces, en un momento dado, la víctima parece que asume un rol pasivo, sin embargo, en la primera oportunidad se convierte en agresor. Y entonces vamos del papel de agresor al de víctima y nuevamente agresor, y ese conflicto interno lo vivimos en el núcleo familiar y lo transmitimos a toda la sociedad. Entonces, la paz mundial empezaría cuando hubiera una masa crítica suficiente conectada con este nivel de paz interna, para que como grupo esa paz interna individual se sume y pueda generar un cambio en un nivel más grande. Así que la búsqueda de la paz mundial empieza con el trabajo personal. ¿Cómo lo hacemos? Abriendo el alma y el corazón. ¿Cómo puedo hacer eso cuando no tengo miedo? ¿Por qué no nos abrimos al otro? Porque tenemos miedo de salir lastimados, de que el otro se aproveche de esa percepción de vulnerabilidad que nos da el presentarnos tal cual somos sin un interés oculto. Y este miedo lo trabajamos con la certeza de que la luz está conmigo. Una parte del trabajo del oponente es hacernos sentir insignificantes, ¿no? Que no podemos. Yo no puedo hacer nada por la paz mundial. O sea, ¿qué puede hacer una persona, yo aquí, para que no haya guerras en el otro lado del mundo?
eh, y la conciencia de que cada deseo, cada pensamiento, cada acción que yo realice en favor de la paz se suma al deseo, al pensamiento y la acción de otros muchos con ese mismo propósito. Entonces, en la medida en que cada uno hagamos este trabajo, nuestras energías se van sumando y la intención de formar más grupos justamente es ir generando esta masa crítica que así como masa crítica sí pueda eh, dar la pauta para un cambio de actitud que efectivamente abone a la paz mundial. Entonces, esta unión de pensamiento, palabra y acción tiene que ver con nuestra conciencia de creadores. Y cada día podemos hacer un trabajo de creación con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Para ello es muy importante estar conscientes de cómo estamos. Si estoy inquieta, si estoy angustiada, si estoy deprimida, si estoy enojada, si me siento enferma, estos pensamientos, palabras y acciones con una intención de paz, pues no van a surgir. Entonces, es importante llevar nuestra atención durante esta semana a cómo estamos y irnos dando cuenta de el poder que tienen mis pensamientos, mis palabras y acciones en, en los demás. Eh, Perdemos de vista el gran poder que tenemos y a veces basta con que alguien esté enojado para sentirnos, cuando menos, incómodos. Entonces, ahí podemos reconocer el poder que tuvo el otro o que yo le di al otro para alterar mi estado de ánimo. Y nos consideramos incapaces de generar un cambio en los demás. Entonces, es importante empezar a observar mi cambio de actitud. Cuando yo me doy cuenta cómo estoy, puedo cambiar eso y entonces observar el efecto que tiene en los demás. El agua y su asociación con las emociones es una expresión de la energía del 99%. El agua es fluida, es transmisora, conductora. Entonces, es importante recordar que en más del 70% somos agua y ya tenemos pruebas científicas del efecto que los pensamientos negativos tienen en el agua. Con los estudios del doctor Emoto, ya hemos podido ver incluso, ¿no?, el efecto de los pensamientos negativos en los cristales del agua. Entonces, mantengamos este nivel de atención, el efecto que mis pensamientos negativos tiene en mi constitución física, que es de más del 75% de agua. Entonces, mi felicidad, mi estado de ánimo, afectan mi estado de salud, ¿no? Todos estos fluidos que circulan tienen un efecto a nivel físico, emocional y mental. Mis pensamientos también dependen de la circulación
de sustancias minerales disueltas en agua. Así que vamos a trabajar con la observación de cómo mi conciencia afecta mi reactividad. Cuando más consciente estoy, cuando más atención pongo en cómo me siento y en mis respuestas, eh, entonces puedo darme cuenta también de el efecto que genero. Así que como regla 9 tenemos para esta semana: cambiar mis pensamientos transforma mi vida. Observémonos, si hago un cambio en mis pensamientos, si efectivamente puedo observar que algo en mi vida cotidiana cambia. Y la manera de hacer este cambio en mis pensamientos es con la herramienta número 9. Soy consciente de cada pensamiento, palabra y acción para crear circunstancias de luz. No se trata tanto de observarme en los pensamientos reactivos como tales, porque además ahí tendemos a entrar en el juicio y a sentirme mal porque pienso de esa manera. A lo que vamos a llevar nuestra atención es hacernos conscientes de los pensamientos que puedo generar, de la manera de expresarlos y de las acciones que surgen de todo ello para crear circunstancias de luz en las que se manifieste la energía de la creación y no la energía del oponente, porque esa fácil la vemos, se genera un conflicto, ahí ya estuvo el oponente trabajando y haciendo un buen trabajo además. Entonces, como red GFU y como centro de Cábala, nuestra misión es alcanzar la paz en la tierra, que haya paz para todos los seres en todos los planos. Esta paz es una manifestación de la unión entre nosotros, los seres humanos, y la luz de la creación. Entonces, esta conciencia de que todos somos uno, cada uno es un canal por el cual la luz de la creación puede manifestarse y como canales recibimos esa energía para compartirla. Y esa conciencia de cumplir ese ciclo hasta compartir y percibir ese estado de integración nos lleva a repetir el ciclo nuevamente. Y eso es lo que nos conecta con la vida. Eso es lo que realmente nos hace estar vivos, ¿no? No nada más el respirar. Pues muy bien, estamos en tiempo. Ustedes me dicen si hay algo que quieran compartir, comentar, algo que les haya movido, que les resulte muy novedoso o al contrario, que lo han escuchado más o menos en estos términos o en otros diferente, pero el mensaje es el mismo. Sí, Estela. El micrófono, Estela, si quieres participar.
Puedes activar tu audio, Estela. Ya, ahora sí ya, gracias. Bueno, quisiera ver si me hace favor de ponerme un ejemplo del 1% y del 99%, que eso la verdad no me quedó muy claro. Gracias. Ah, muy bien. Sí, el 1%, la conciencia del 1% es la conciencia que tenemos de la realidad física. Entonces, puede ser que yo perciba la realidad física y que sea como Santo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Y entonces para mí lo único que existe, la única realidad posible es esta, de la que tengo conciencia mediante mis órganos de los sentidos. Lo que no puedo ver no existe, lo que no puedo oír no existe, lo que no puedo tocar no existe. Y hay, lo que nos dice la tradición cabalística es que 99% de lo que existe, yo no lo percibo con este cuerpo físico. Muchas Y ahí gracias. está, por ejemplo, mi alma, no la veo, no sabe a nada, no la huelo, pero hay una parte de mí que sabe que tengo un alma. Entonces, esa parte del trabajo de conciencia tiene que ver con ir afinando nuestra sensibilidad para percibir esa realidad a la que no tengo acceso mediante mis sentidos. Entonces, por ejemplo, esta para quien cree en Dios, nunca lo ha visto, pero tiene la certeza de que existe. Desde el punto de vista de Kabbalah, nosotros hablamos sí de Dios, de la divinidad, o de la luz, o del todo, o del absoluto, como cada quien conecte con ese nivel del que tenemos la percepción de que existe, aunque no tengamos ninguna prueba de ello. Solo nuestra conciencia de que hay algo más allá de lo que vemos. ¿Sí quedó un poco más claro? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pueden reactivar sus micrófonos si desean hacerle alguna pregunta directa. Va a quedar la grabación, se les envía el link para que puedan ver y retomar el trabajo para esta semana, ¿no? Para que puedan revisar nuevamente el trabajo a hacer esta semana de preguntarnos cómo estamos, de revisar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones y observar cuando ponemos atención en ellos, voluntariamente, hacer un acto de voluntad para transformarlos y luego observar el efecto que eso tiene en nuestro entorno. Así que si no hay más comentarios, algo que quieran compartir, pues concluimos nuestra sesión para respetar los tiempos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Para la siguiente sesión ya estará Leopoldo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y bueno, nada más concluimos para cerrar como empezamos. Nos ponemos de pie. Agradecemos a nuestros maestres y maestros su asistencia en el estudio de hoy y terminamos nuestra sesión. Pax. Pax.